una economía especulativa que tenemos. ¿Por qué no habla de eso el ministro de Economía? Entiendo que sea saber de esas materias. Somos un país especulativo, no un país productivo. ¿Cómo, cómo cambiamos el Producto Interno Bruto a efectos de poderle darle un mayor contenido al tema? ¿Cómo regulamos la inversión nacional? Porque dice la Constitución que tiene que ser prioritaria la internacional. Lo dice el artículo 339 de la Constitución. Y los que me están escuchando, por Dios, lean el 339 de la Constitución. Y aquí lo único que se les ocurre a Moreno y a Lazo es que venga la inversión extranjera como que es la panacea. Porque esta gente vive, o sea, viven en un mundo que bueno, yo sí los entiendo, pues ellos responden a otro tipo de intereses. Y entonces para ellos lo que pasa a nivel de las Naciones Unidas, lo que pasa a nivel del mundo, para ellos se les vale un pepino. Entonces, voy a leer sucintamente, porque no me puedo poner a leer, es un documento enorme. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. A ver si de esto sabes, Simón Cueva Armijos. De esto no has de saber. Vos de memoria debes saber los manuales y los recetarios del Fondo Monetario. De esto no debes saber un carajo. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, más o menos cada 5 años, 4 o 5 años, elabora un informe respecto de los derechos económicos, sociales y culturales de cada país. Y el 14 de noviembre del 2019 elaboró su último informe, su último. El próximo vendrá luego, pero incluso dejó una cantidad de recomendaciones al gobierno ecuatoriano. Esto es el Consejo Económico y Social de la ONU. Entonces, esto no es una cuestión así nomás. Esto no es que lo ha hecho un comunista, o lo ha hecho Maduro, o lo ha hecho las FARC, o lo ha hecho alguien que quiere destrozar la economía ecuatoriana. O ahora con esto de la Carta de Madrid se inventaron los del comunismo. La ONU dice, el comité recomienda al Estado parte, o sea, al Ecuador, que examine las medidas adoptadas y en discusión en materia económica. ¿Por qué? Porque ya en el gobierno de Moreno se iban dictando medidas económicas que afectaban a la economía popular, por eso el desempleo tan brutal, que el mismo gobierno actual reconoce que hay 5.500.000 personas desempleadas y en informalidad, que la cifra no es la correcta, es mayor que esa cifra. Pero por lo menos el gobierno ya reconoce una cifra que es descomunal, tomando en cuenta la fuerza laboral del Ecuador, que no es toda la población ecuatoriana. Son 7 de cada 10 ecuatorianos que están en la desocupación, en el subempleo y en la informalidad. ¿Qué es lo que dice? El comité recomienda al Estado parte que examine las medidas adoptadas en discusión en materia económica y garantice transparencia y concertación. Oigan esta palabrita, concertación. Concertación es conversar, pero no conversar con los empresarios, no conversar con la Fundación Ecuador Libre, a fin de garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Evaluar previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida para responder al deterioro económico a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos. Evaluar. Eso no dice, prepárense militares para la insurgencia. Evalúen cómo está la economía y su impacto con la economía, en lo social y en lo cultural. No rebajar el gasto social en las áreas de educación y salud en los niveles alcanzados en el 2018. ¿Y qué hizo Moreno? Rebajó. Y los rebajó justamente antes de la pandemia. Y durante la pandemia también rebajó los gastos de educación. Luego dice, refiriéndose a lo que pasó en el tema de octubre del 2019, el comité recomienda, está preocupado por las modalidades de implementación del estado de emergencia declarado el 3 de octubre de 2019 frente a las protestas contra la adopción de algunas medidas de austeridad, en particular en lo que pueda afectar a la suspensión de la libertad de asociación. Luego dice, el comité recomienda al Estado parte, o sea, al Ecuador, la importancia de que las medidas de austeridad sean consultadas con las poblaciones afectadas y estén sujetas a un examen independiente. Y les recomiendo una cantidad de cosas que me voy a demorar un mundo en leerlas. Promueva, dice, procesos de consulta de las medidas de austeridad.
especialmente con las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que podrían verse particularmente afectadas por las medidas de austeridad. Luego dice, el comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para promover la aplicación de todos los derechos consagrados en el pacto. ¿En cuál pacto? En el pacto de derechos económicos y políticos. Luego, ¿qué es lo que dice? Y esto es larguísimo, porque es toda una evaluación. El comité observa con preocupación que los niveles de desigualdad siguen siendo elevados, refiriéndose al Ecuador, que la recaudación fiscal en términos de proporción del Producto Interno Bruto es menor que en países con similar nivel de desarrollo y que más de la mitad de los ingresos tributarios derivan de impuestos indirectos, porque son impuestos que al final son trasladados al pueblo. Entonces, supuestamente son impuestos a la clase superior, pero es mentira. El comité recomienda al Estado ecuatoriano, adoptar medidas concretas para reducir el desempleo, protegiendo puestos existentes, no botando gente a la calle, pues, con especial atención en las mujeres, los jóvenes, las personas indígenas, afrodescendientes, montubios o en situación de movilidad humana. El comité está preocupado porque el sector informal esté creciendo tanto en la zona urbana como en la rural. El comité observa con preocupación la falta de información sobre la efectividad de las medidas contra el trabajo infantil, así como el alto índice de personas de edad en el sector informal. El comité recomienda al Estado, parte, o sea, al Ecuador, adoptar todas las medidas necesarias para disminuir progresivamente el número de trabajadores que participen en el sector informal de la economía e integrarlos al sector formal, pero no reduciéndoles el sueldo. El comité, el salario. El comité recomienda asegurar la efectividad de las medidas contra el trabajo infantil, así como adoptar medidas para promover la mayor participación en el sector formal mediante proyectos de inversión pública o privada que generen empleo formal. El comité está preocupado por la sostenibilidad del sistema de seguridad social y en esto le dedica no sé cuántas hojas a este tema. El comité recomienda al Estado ecuatoriano regular sus esfuerzos para reducir la pobreza, adoptando en particular un enfoque de derechos humanos y políticas y medidas específicas para mejorar especialmente la situación de las poblaciones rurales, los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios. Reconocer la situación de malnutrición como prioridad nacional y adoptar una política integral sobre malnutrición con recursos humanos financieros adecuados. El comité insta al Estado para gran parte a garantizar los recursos financieros y humanos necesarios para mantener los niveles de acceso a servicios de salud y remediar los desequilibrios que afecten a los grupos más desfavorecidos. El comité alienta también al Estado parte a organizar la conformidad del proyecto de Código Orgánico de la Salud con los derechos consagrados en el pacto. Y cuando se dictó ese Código Orgánico de la Salud, que es cualquier cosa menos un código que proteja a la ciudadanía. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, otras recomendaciones, el comité pide al Estado parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones, que son enormes. Dice, a las presentes observaciones finales en todos los niveles de la sociedad, incluidos los niveles nacional, provincial y municipal, en particular entre los parlamentarios, los funcionarios públicos y las autoridades judiciales. Entonces, este informe económico y social, que es aprobado en noviembre del 2019, es un informe sumamente importante, porque le hace una pequeña radiografía de los problemas económicos y sociales del Ecuador. Y no es que esto hay que resolverlo atacando a la insurgencia, porque si hay 5.500.000 desempleados en el Ecuador, es fácil, compre 5.500.000 proyectiles y se acabó el desempleo en el Ecuador, pues, porque es el estilo de resolver los problemas. Entonces, el tema es sumamente grave, pero el tema no queda allí. El tema no queda allí. El tema hay que verlo a la luz de todo lo que se ha dado en materia de estos conceptos. Voy a comenzar por esto. Perfecto. Me voy a saltar primero esto, voy a intentar ir más acá todavía. A ver, cuando fue las protestas de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ecuador emitió un informe, el número 008/20. Yo hablo con documentos, yo no hablo en el aire. ¿Y qué dijo en el literal K de las recomendaciones? Que con la participación de las organizaciones, capacitar en materia de derechos humanos
a los servidores públicos encargados de tareas de mantenimiento del orden público. Lo ha hecho el gobierno, lo hizo el gobierno de Moreno. Por eso es que hay más de un policía o más de un militar, más de un militar que está más perdido que pingüino en Bolivia. Entonces, pero hay más cosas que las voy a comentar. Perfecto. Solo En, quisiera mencionar. Sí, continúe, por favor. Continúe. en este mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las conclusiones dice que nota con preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad que no tomaron en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como se ha demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno y y por las distintas muertes registradas en el periodo. Entonces, ¿qué dice? Que ve con preocupación Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, perdón, no Naciones Unidas, de Derechos Humanos, ve con preocupación que las fuerzas de seguridad no tomaron en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales para la actuación en este tipo de casos. Entonces, ¿a qué protocolo se refiere? Entonces, vamos a ver a cuál se refiere. Se refiere a los principios básicos adoptados por la Organización de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto no es de chiste. ¿Qué dice el numeral 7 y 8 de estos principios básicos? Que son de observancia obligatoria por parte de los estados que forman parte de la comunidad internacional. Dice, los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y luego dice, no se podrán invocar circunstancias excepcionales, tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Luego, ¿qué más podemos decirles sobre el mismo tema? El informe de Bachelet. La señora Michelle Bachelet, es nada más y nada menos que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del mundo, no del Ecuador, ni de América, es del mundo. Y presentó el 29 de noviembre del 2019, presentó precisamente el informe sobre las protestas del Ecuador. Veamos algo de lo que dijo. Veamos algo. Que más o menos alrededor de lo que terminaron siendo 11 personas muertas, 1.507 resultaron heridas, entre las que figuraban tantos miembros de la Fuerza y Seguridad, y el número de detenidos ascendió a 1.382. Hay muchas denuncias que estas personas fueron detenidas arbitrariamente. El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes. Bachelet recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y criterios internacionales. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Moreno? Se burló del informe de Bachelet, porque más bien el ministro de Defensa dictó el reglamento de uso de la fuerza, del uso progresivo de la fuerza, que luego la Corte Constitucional lo botó al tarro de la basura, y de eso también voy a hablar. Luego dice el informe de Bachelet, otro patrón inquietante fue el gran número de detenciones arbitrarias. Durante toda la crisis se realizaron arrestos masivos y en varias ocasiones se efectuaron sin pruebas concretas contra los detenidos. Y eso es un delito, que nadie ha respondido por ese delito. Hay denuncias de que no se observó el debido proceso y que el acceso a sus abogados fue demorado o obstruido. Que luego dice, para no alargarlo mucho, que dice este informe, que hay que velar porque cualquier decisión económica que afecte a la población se adopte de manera transparente y en consulta con los grupos afectados. No es que te regalaron la presidencia y hagas lo que te dé la gana y después que le caiga como quiera que le caiga a la gente. La desigualdad social, dice Bachelet, y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, refiriéndose al Ecuador, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro, declaró Michelle Bachelet. Pero ahí no queda el tema. Ahí no queda el tema. Vamos a ver qué otra perla más encontramos sobre este tema. El
5 de mayo, 5 de mayo del 2021, la Corte Constitucional declaró al reglamento del uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza que fue expedido por el ministro de Defensa, lo declaró fuera del ordenamiento constitucional y del ordenamiento jurídico. En otras palabras, lo arrojó al tacho de la basura. Y con una votación de 9 votos de 9 miembros, o sea, por unanimidad. ¿Qué es lo sustancial de esta resolución de la Corte Constitucional? Voy a citar solamente lo importante. Dice que el acuerdo este que lo votaron al tacho de la basura, en el artículo 5 daba facultad para el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza de las Fuerzas Armadas, cuando las circunstancias así lo exijan e incluso durante un estado de excepción. Este artículo, por ejemplo, este y los demás artículos, porque todos los anuló, dijo que este artículo 5 y el 7 son contrarios al derecho a la resistencia que está contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República. Entonces, esto tiene que aprenderse de memoria el ministro de Defensa. Que no es que le han dicho, vea, vaya y arme a las Fuerzas Armadas y vea después cómo usted resuelve cualquier problema de insurgencia, supuestamente, cuando es un problema de desempleo, de hambre y de problemas de salud, de problemas de educación y etc. El artículo 7 del reglamento que lo votaron al tacho de la basura decía, a los miembros de las Fuerzas Armadas les está facultado el uso de la fuerza en los siguientes casos, y venía toda una cantidad de temas donde ellos tenían permisividad para de esa manera usar progresivamente el uso de la fuerza. Dijo que los artículos 8 y 9 del acuerdo son contrarios a los derechos a la integridad física y a la vida, pues se trata de derechos que no son susceptibles de ser suspendidos o limitados. Derechos a la integridad física y a la vida. Y entonces votaron abajo todo esto, pero no contentos con esto, la Corte Constitucional hizo algo que fue más grave. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de una parte de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Se trata del artículo que no está numerado, pero que va después del artículo 11 de esta Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde se habla de la complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en este artículo. Entonces dice que las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional. A ver, lo voy a repetir porque es muy importante. La Corte Constitucional declaró que es inconstitucional un artículo agregado a la Ley de Seguridad Pública del Estado que dice que las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional. ¿Por qué lo dice? Por un tema sumamente claro, pues. Porque el artículo 159 de la Constitución de la República, en su inciso segundo dice, el artículo 158, inciso segundo dice, las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la integridad territorial. Esa es la misión de las Fuerzas Armadas. Y en el mismo artículo de la Constitución dice, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas y responsabilidad de la Policía Nacional. Clarito, Policía Nacional, seguridad interna. Fuerzas Armadas, seguridad externa. ¿Qué tienen que hacer con el tema de complementariedad? Y yo me meto y yo le ayudo a la Policía Nacional, y ya se compraron los trajes Robocop, y ya les gustó esto de salir en las manifestaciones. Entonces, pero aquí viene una enorme inconsistencia, que es bueno verla para que la gente tenga claro el tema. Para que vean lo más perdidos que andan, o mejor dicho, de pronto no es que andan perdidos, sino que ellos saben a dónde van. El presidente de la República el 30 de abril de 2020 anunció que eliminaba la antigua SENAIN, que actualmente se llama Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES. Y de pronto salió el ministro de Defensa, porque aquí se ve que los ministros mandan más que el presidente. Ya hemos visto varios casos. Y dijo, no, eso no puede eliminarse. Y terminó luego el presidente diciendo, ok, que pase al Ministerio de Defensa. Entonces viene el tema. Primero dijo que allí en la CIE se cometían actos de delincuencia. Eso lo dijo el jefe, el ministro de Defensa Nacional. Cuando una persona dice, en esta institución se cometían actos de delincuencia, en un país que vive un régimen de derecho,
tiene que la fiscal llamarlo al ministro de Defensa y decirle, señor, venga, siéntese, y lo que usted acaba de decir en los medios, dígamelo aquí verbalmente y le vamos a grabar. ¿Qué le consta de delincuencia que se ha cometido? Porque es posible que se haya cometido, y no estoy diciendo que no, pero él tiene que ir a decir, no es cuestión de lavarse la boca. Dice que había delincuencia, pues vaya, y entonces aquí un llamado a la fiscal general. Lo que pasa es que también les cuesta saber que se están enfrentando con todo el poder. Entonces, venga, señor ministro de Defensa, siéntese y con todas, aquí están las grabadoras y tiene todo el tiempo del mundo y díganos dónde está la delincuencia que hubo. Primera cosa. Segundo, se lleva el Ministerio de Defensa al CIES, que es para hacer inteligencia estratégica. Entonces viene el tema, ¿es para hacer inteligencia estratégica en las fronteras o dentro del país? Dentro del país, pues. Entonces, ¿por qué pasa al Ministerio de Defensa el CIES? Cuando esto debería haber pasado al Ministerio de Gobierno, para que guarde relación con la sentencia de la Corte Constitucional del 5 de mayo, guarde relación con los artículos 150 y el artículo 158 de la Constitución. Guarde relación, pues. Seguridad interna, policía. ¿Quién controla la policía? Ministerio de Gobierno. Seguridad externa, Fuerzas Armadas. En otras palabras, pongámoslo más claro, yo sí creo, porque todos los países tienen inteligencia. No hay un país que no tenga inteligencia y la gente a veces se alarma de que un país tiene una central de inteligencia. Todo el mundo tiene inteligencia y desde épocas remotas. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que debería haber? Un centro de inteligencia de Fuerzas Armadas para controlar asuntos de frontera y asuntos de amenazas externas. Amenazas externas no es de política, por si acaso. Amenazas externas es, por ejemplo, que las FARC se pasen, que muchas veces se pasan y se hacen los de la vista gorda y no denuncian eso o no enfrentan el problema. Que tengan presente que no se venda armamento ecuatoriano, como se ve en el gobierno de Moreno, hubo muchas denuncias de venta de armamento ecuatoriano que estaba yendo para otros destinos, menos para las Fuerzas Armadas, que había sido sustraído posiblemente de las bodegas de las Fuerzas Armadas. Para eso, inteligencia, para ver cómo se mueve el narcotráfico, cómo actúan. Para eso inteligencia. Y la policía, inteligencia para asuntos de seguridad interna, fundamentalmente delincuencia organizada, no para temas políticos, que quiero saber que con quién está comiendo este momento Pavel Muñoz, o con quién está cenando en este momento Jaime Nebot, o con quién eso no. Eso es lo que hacían los antiguos pesquisas que tenían en las épocas pretéritas. Entonces, el CIES lo pasan acá. Pero cuando ellos lo pasan acá, nos están demostrando que las Fuerzas Armadas quieren seguirse metiendo en lo que no pueden meter las narices. No pueden meter las narices. O no entienden. Y les doy con santos pelos y señales. Resolución de la Corte Constitucional de fecha 5 de mayo de este año. 5 de mayo de este año. Revísenla y sujeten sus actos al ordenamiento jurídico del Ecuador. Porque no es que ustedes van a imponer, que ustedes van a imponer lo que les dé la gana cuando el ordenamiento jurídico dice otra cosa. Entonces, todo esto tienen que tomarlo en consideración. Entonces, con base en esto, es importante tomar en cuenta los grandes problemas nacionales. O sea, ejemplo, una economía especulativa que tenemos. ¿Por qué no habla de eso el ministro de Economía? Entiendo que sea saber de esas materias. Somos un país especulativo, no un país productivo. ¿Cómo cambiamos el Producto Interno Bruto a efectos de poderle darle un mayor contenido al tema? ¿Cómo regulamos la inversión nacional? Porque dice la Constitución que tiene que ser prioritaria la internacional. Lo dice el artículo 339 de la Constitución. Y los que me están escuchando, por Dios, lean el 339 de la Constitución. Y aquí, lo único que se les ocurre a Moreno y a Lazo es que venga la inversión extranjera como que es la panacea. La necesidad de atraer inversión nacional. ¿Por qué? Porque eso genera un impacto directo en el ahorro interno. Y eso realmente hace que se fortalezca una economía. Porque si no se fortalece el ahorro interno, todo el dinero que genera, las utilidades que genera una actividad de una empresa transnacional, van al exterior, pues. El crecimiento demográfico. Un tema importantísimo.
De eso Así debe es. preocuparse en armar su plan de trabajo. El sistema educativo. ¿Qué tipo de sistema educativo se va a implementar? El tradicional de siempre. El problema de las megápolis que van sumando gente de los medios rurales que van a engrosar las grandes ciudades y que crean cinturones de miseria. La presión sobre los alimentos por el crecimiento poblacional. La presión sobre la energía por el crecimiento poblacional. El despilfarro del espacio urbano. La dificultad de eliminación de residuos urbanos fruto del crecimiento poblacional. La creciente desertificación del país. Sí, presidente Guillermo Lasso, le pido que haga una sola cosa, pida al órgano adecuado que le presente un mapa de desertificación del Ecuador cortado de los últimos 40 años cada 10 años. Y usted se va a dar cuenta que el Ecuador está caminando de una manera acelerada a la desertificación y que hay que entrar con irrigación, pero de manera urgente desde el sur hacia el norte. ¿Por qué desde el sur? Porque el desierto viene caminando desde el sur por la desigual, por la relación que existe entre la corriente Humboldt y la del Niño. El Perú ya está controlando esa desertificación con las presas hidrográficas que construyó. El Ecuador no ha hecho nada. Les vale un carajo hacer eso en las provincias sureñas. Desarrolle un uso adecuado de la tierra, porque aquí en el Ecuador no se hace un uso adecuado de la tierra. A las vacas se las tienen en las partes planas cuando deben estar en las laderas. ¿Para qué? Para que no se vaya la capa fértil. Y así una cantidad de cosas que tiene que trabajarse. Pero no tomarnos del pelo. Tiene que analizarse ese balance energético. Voy a poner un ejemplo. Sale el ministro de Transporte, Cabrera, Marcelo Cabrera. Y dice que va a construir la autopista Quito-Guayaquil, la nueva autopista. Entonces yo le voy a dar un consejo al ministro Cabrera, un consejo sano. Usted, lo primero que tiene que hacer, porque eso conlleva un crecimiento del consumo de combustibles. Revise el balance energético del Ecuador. Revise el balance energético. Y dése cuenta cuánto se consume en carga pesada y en carga liviana, especialmente en carga pesada. En carga pesada se lleva más o menos el 25% de toda la energía del Ecuador, incluyendo la energía hidroeléctrica. O sea, es mucho más si solamente se toma en cuenta la energía de hidrocarburos. Si se toma en cuenta la energía de hidrocarburos, un 30% de la energía fósil que va en la carga pesada. Eso justifica no que se construya una autopista Quito-Guayaquil, sino que se construya un sistema ferroviario eléctrico, porque tenemos, salvo que nos pase alguna cosa grave con Coca-Cola Sinclair y con lo que debe seguirse implementando, tenemos energía eléctrica que la podemos usar. Es lo que necesitamos. Líneas férreas, no una autopista Quito-Guayaquil. Analicen, si es de acuerdo al paciente que se trata de dar soluciones a la política nacional y a las obras que hay que construir, no de acuerdo a lo que a mí se me ocurra desde el desconocimiento. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta.